Buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy Rafael, de Alicante. Mire, quería comentarle, padre, porque por esto último que ha dicho, ¿no?, de confesarse y tener la sensación de haber perdido la gracia, ¿no? Por la experiencia, considero que es pues la poca coherencia a veces, que resumimos a veces la religión, la oración con Dios, a estar en la iglesia, ¿no? A estar, en cuanto salimos de ahí, pues el mundo parece que nos invade la mente y tenemos la sensación de que perdemos esa gracia, ¿no? Realmente para mí ha sido el esfuerzo de llevar esa gracia, es llevarla a cada cosa de las que se hace, ¿no? Y poco a poco forjar esa gracia, esa permanencia en cada cosa de las que uno va haciendo, ¿no? Y realmente se siente un poquito más digno, más coherente, vamos, al comulgar, y en fin, eso es lo que quería comentar solamente. De acuerdo, muchas gracias por su llamada. Bien, es cierto que quizás eso que dice el oyente pues pueda ser una excesiva dicotomía, ¿no?, entre lo sagrado y lo profano. Y parece que en cuanto que uno se entrega a las realidades temporales, a las realidades de esta vida, está fuera de lo sagrado, que lo sagrado está dentro de la Iglesia. Y entonces, en cuanto que sale lo profano, le puede parecer, ¿no?, pues en esta especie de extremo jansenista, un poco al que me he referido, le parece que ya fuera de la Iglesia, bueno, pues ya pierde esa gracia de Dios. Bueno, pues eso es un error, ciertamente, que hay que purificar. Precisamente la espiritualidad del laico, del seglar, consiste, bueno, pues en llevar a Cristo allí donde vayamos. Cuando el sacerdote nos dice en la misa, podéis ir en paz, lleváis a Cristo en vosotros, sois cristóforos. Cristóforos quiere decir, pues sois custodia de Cristo, y lleváis a Cristo allí a donde vayáis. Vais con él a santificar las realidades temporales, ¿no?, en las que estáis insertos. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Mi nombre es Piedad Cambra. Sí. Y con todo mi respeto a usted, porque me encanta oírlo, bueno, pues tengo una pregunta. Mi pregunta es esta. Bueno, cuando yo voy a comulgar siempre me hago un examen de conciencia y le pido a Dios perdón por mis pecados, pero sin embargo a confesar no voy tan a menudo. Bueno, voy de vez en cuando. Cuando la Iglesia, yo quisiera cumplir con todas las leyes de la Iglesia también, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar que la Iglesia dice que se tiene que ir a confesar? Ya. Porque yo, en mi conciencia, cuando hablo con Dios y le pido perdón, pero sin embargo hay leyes que tenemos que observar en la Iglesia también. Uh-huh. Bien, pues muchísimas gracias por su pregunta tan correcta. Bien, pues la verdad es que la Iglesia, como dice el oyente, sí que también nos pone una ley que marca un mínimo, ¿no? Un mínimo, pues para que nuestra pereza, que a veces somos perezosos y vamos dejando cosas pendientes, nos pone el mínimo, que es la confesión anual. Nos pone ese mínimo. O sea, la Iglesia nos pide que comulguemos en conciencia de gracia, y una persona pues podría estar comulgando todo el año si no tiene conciencia de pecados graves o mortales. Podría estar comulgando todo el año pues hasta que haga su confesión anual. Ahora bien, como sabemos que ese es un mínimo, pues la Iglesia recomienda pues la confesión frecuente, y también de los pecados veniales. Aunque uno, por la gracia de Dios, pues no tenga pecados graves, la Iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales. Y bueno, pues en ese recomendar ya no hay leyes, como la ley de la confesión anual, no hay leyes, pero bueno, pues hay prácticas sacramentales en las que algunas personas pues se confiesan mensualmente, otros se confiesan incluso más a menudo, hay personas que se confiesan semanalmente. La Iglesia, cuando estamos hablando ya de una recomendación, pues igual ya no se atreve a poner pues una periodicidad. Quizás uno mismo eso pues en la consulta con un sacerdote, según como le vea en la confesión, pues le puede, ¿no? O con un director espiritual, ese es el ideal, ¿no?, tener un director espiritual, pues le puede más o menos recomendar pues una cierta periodicidad. Pero ese mínimo que marca la ley de la Iglesia pues es la confesión anual, y la comunión anual también. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
Hola, padre, buenos días. Muy buenos días. ¿Me puede volver a explicar un poco lo de la confirmación? Es que no lo he entendido muy bien. Es que yo le he entendido que no es para confirmarnos en la fe de nuestros padres. De acuerdo, bien, intentaré matizar un poquito, que igual lo he dicho así un poco demasiado, deprisa. Le agradecemos la llamada. Bueno, yo lo que he querido decir es que el sacramento de la confirmación, porque quería poner ese ejemplo, ¿no? A veces se explica como que la esencia del sacramento de la confirmación, como así como existe, ¿cuál es la esencia del sacramento de la Eucaristía? Alimentar nuestra alma. ¿Cuál es la esencia del sacramento del perdón de los pecados? El perdón de los pecados. Como si la esencia del sacramento de la confirmación fuese confirmar yo lo que me dieron mis padres, olvidándose que la esencia del sacramento es recibir la gracia del Espíritu Santo para fortalecernos en la fe. Digo esto porque la palabra confirmación se presta un poco a confusión. Parece que, claro, en castellano confirmación es confirmar yo. O sea, yo confirmo algo que me dieron mis padres. Bien, eso, la palabra nos se presta, ¿no? Se presta, por supuesto que cuando uno se confirma y recibe el sacramento de la confirmación, está confirmando la fe de sus padres, o sea, la está recibiendo, la está agradeciendo a Dios, pero la esencia del sacramento no es mi opción, sino que es la fuerza del Espíritu para tener yo la gracia para poder hacer eso. O sea, que un sacramento es una gracia de Dios para que yo pueda adherirme a la fe de mis padres. No mi opción de he decidido confirmarme, ¿no? He decidido optar por la fe de mis padres. El Espíritu Santo te da la gracia para que tú puedas hacer eso. ¿Me explico? Creo que todo sacramento es una gracia de Dios para que podamos nosotros adherirnos, no mi opción personal. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Sí, mire, yo tengo una duda desde que era pequeño, cuando rezamos el credo, y todavía me sigo haciendo esa pregunta. Cuando decimos que Jesucristo bajó a los infiernos, ¿qué propósito tenía Jesucristo el bajar a los infiernos? Lo vengo dándolo vueltas durante varios días, digo, me tengo que enterar. De acuerdo, muchísimas gracias por su llamada. Sí. Bien, aunque sea brevemente le hago una explicación, porque es verdad que hemos tenido ocasión de hablar sobre ese tema varias veces, pero yo comprendo que sea un artículo del credo que a muchas personas pues les suscite inquietud. Vamos a ver, cuando hablamos a los infiernos, otras traducciones dicen al lugar de los muertos, no se está refiriendo al infierno de la condenación, se está refiriendo al lugar en el que estaban todos los muertos del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, mejor dicho. Los justos del Antiguo Testamento que todavía, como Cristo no nos había redimido, todavía no había sido inaugurado el cielo. El cielo fue inaugurado por Cristo. Él nos abrió las puertas del cielo. El cielo no es nadie podía haber ido al cielo por méritos propios, porque el cielo es un regalo inmerecido. Nadie podía, por mucho que no hubiese roto un plato en su vida, dicho así claramente, por mucho que alguien en el Antiguo Testamento no hubiese roto un plato en la vida como Job, ¿no?, etcétera, ¿no? Él no podría ir al cielo sino por la gracia de Cristo, que Él nos redimió y nos abrió las puertas del cielo. Una cosa es que uno no mereciese ir al infierno y otra cosa es que uno merezca el cielo. Por lo tanto, cuando Jesús desciende al lugar de los muertos o desciende a los infiernos, se refiere que Jesús va a rescatar todas las almas de los justos del Antiguo Testamento para introducirlas en el cielo, para abrirles las puertas de la plena salvación en esa visión beatífica que es el cielo. Eso es lo que de alguna manera pues descifra. Bueno, que sea brevemente, damos paso a la última llamada. Sí, buenos días. Buenos días, estamos un poquito con justos de tiempo. Sí, bueno, creo que me ha contestado casi en la anterior pregunta, en esta no en la anterior, diciendo de que los sacramentos dan la gracia, pero también creo que habrá que poner parte nuestra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mis hijos que algunas veces van a comulgar y luego vienen de allí y vienen hacia casa y que si a enfadarse, que si yo quiero ver esto, tú lo otro, a discutir. Digo, pero bueno, si venís o a insultarse incluso, digo, pero si venís de comulgar, ¿por qué os comportáis así ahora? Pero no os dais cuenta de lo que habéis hecho. Entonces creo que también de por sí sola dudo, no sé, a mí me parece un poco dura el
que dé la gracia el comportarnos bien, claro. Que también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? De acuerdo. Vale, sí, muchas gracias por su llamada. Pues sí, tiene usted razón. Es decir, lo principal del sacramento es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, pero que tiene que ser recibida libre y conscientemente. Tiene que ser libre y conscientemente recibida, ¿no? De lo contrario, pues la gracia encuentra en nosotros un terreno, pues que la semilla cae en un terreno pedregoso o en un terreno duro, pues así de claro. Es decir, hay que remarcar mucho la primacía de la gracia, del don inmerecido, del don gratuito, pero también hay que remarcar, como usted bien dice, la colaboración con esa gracia, ¿no? Y la culpa que podemos tener de ser duros, ¿no? O de ser desagradecidos ante esa gracia, como aquel que entró pues en el banquete sin estar bien preparado, nosotros también recibir la comunión y no sentirnos pues obligados, ¿no? a transformar nuestra vida conforme a Cristo. Damos gracias al Señor por haber podido compartir este comentario del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.